En este segundo video de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, vamos a desarrollar el siguiente problema. Problema número 2. Calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5000 calorías realizando un trabajo de 10.910 joules. Bien, el problema aquí nos dice que vamos a calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5000 calorías, es decir, esto es calor, y la máquina realiza un trabajo de 10.910 joules. Bien, entonces podemos ver que la fórmula que relaciona el trabajo con el calor es de la eficiencia térmica es N es igual a W entre Q, donde W ya mirábamos anteriormente que representa el trabajo y Q representa el calor, en este caso calor de entrada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como las unidades están en calorías y las de trabajo en joule, entonces vamos a convertir las 5000 calorías, las vamos a convertir a joule. 5000 calorías, una caloría igual a 4.182 joule. Entonces cancelamos caloría con caloría y 5000 por 4.182 nos da 20.910 joules. Bien, entonces una vez que hemos convertido las 5000 calorías a joule, aplicamos la fórmula. Eficiencia térmica es igual a el trabajo producido por la máquina y el calor que se le suministró. El trabajo sabemos que es de 10.910 joules y el calor convertido en joule es de 20.910 joules. Cancelamos, hacemos la división, 10.910 entre 20.910 nos da 0.52. Ya sabemos que la eficiencia térmica hay que expresarla en términos de porcentaje, entonces multiplicamos esto por 100. 0.52 por 100 nos da 52%, entonces 52% es la eficiencia térmica de esta máquina. Observen que aquí era fácil resolver el problema, solo había que saberse la fórmula que la eficiencia térmica es igual al trabajo realizado por la máquina dividido entre el calor que se le suministra. Entonces vemos que la eficiencia térmica es del 52%. Vamos a hacer un problema número 3. Suponga que una persona le comenta que construyó una máquina térmica, la cual en cada ciclo recibe 100 calorías de la fuente caliente y realiza un trabajo de 420 joules. Sabiendo que una caloría es igual a 4.2 joules, ¿qué puede opinar al respecto? Bien, vamos a analizar bien este problema porque este problema nos va a hacer reflexionar si hemos comprendido la segunda ley de la termodinámica, sí o no. Bien, entonces nos dice que hay una persona que ha construido una máquina la cual en cada ciclo recibe 100 calorías de la fuente caliente y realiza un trabajo de 420 joules. Y nos dan aquí la equivalencia entre calorías y joules. Una caloría es igual a 4.2 joules. Aquí nos dan el valor redondeado. Nosotros sabemos que una caloría es igual a 4.182 joules, pero aquí nos están dando redondeada, entonces vamos a utilizar esta equivalencia de 4.2. Convertimos las 100 calorías a joules, entonces una caloría 4.2 joules, según la equivalencia que nos da el problema, y eso nos da que es 420 joules. Entonces nosotros aquí estamos viendo que entonces el trabajo es de 420 joules y que la fuente de calor recibe 100 calorías y 100 calorías también es igual a 420 joules. Entonces, conociendo estos dos datos, cuando conocemos el trabajo y conocemos el calor de entrada, entonces sustituimos los datos. N va a ser igual a 420 joules, que es el trabajo que realiza la máquina, y 420 joules, que es la cantidad de calor que nosotros encontramos que representan esas 100 calorías. 420 entre 420 nos da 1. Y si 1 lo multiplicamos por 100 nos da 100% de eficiencia térmica. Entonces aquí viene la conclusión nuestra.
Este porcentaje 100% significa que todo el calor que absorbió la máquina lo hizo después en trabajo o fue empleado para hacer un trabajo al 100%, por lo que se estaría violentando la segunda ley de la termodinámica, porque dice que ninguna máquina es 100% eficiente, siempre tiene que haber una pérdida de calor. Como les explicaba yo en un video anterior, por ejemplo, el motor de gasolina, toda la energía de la gasolina no se utiliza para mover un vehículo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay parte de esa energía que se pierde por calor, que se pierde por vapor, etcétera, por calentamiento de piezas, etcétera. Pero nunca una máquina utiliza toda la energía para realizar un trabajo al 100%. Siempre hay una pérdida de esa energía. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta tendrá que ser que eso es imposible, ya que viola la segunda ley de la termodinámica, al decir que una máquina no puede realizar una eficiencia del 100%, puesto que al realizar algún trabajo la energía tiene que disiparse de alguna forma o transformarse en otra cosa. Muy bien, entonces hemos realizado estos dos problemas de la segunda ley de la termodinámica. Veamos el siguiente problema. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes termales, ejecutando el ciclo de Carnot. La fuente fría se encuentra a 127 grados centígrados y la fuente caliente a 427 grados centígrados. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de esta máquina? Bien, aquí vamos a aplicar la fórmula que nos dice que el rendimiento térmico de una máquina es igual a 1 menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Entonces, ojo con esta fórmula. Cuando queramos saber la eficiencia térmica de una máquina en base a la relación de sus temperaturas, miren, aquí nos dan las dos temperaturas, la de la fuente fría y la de la fuente caliente. Nosotros tenemos que convertir primero estos grados centígrados a grados Kelvin. Entonces los convertimos aquí. 427 grados centígrados, que es de la fuente caliente, le sumamos 273 y ya tenemos 700 grados Kelvin. Y los 127 grados centígrados, que es de la fuente fría, le sumamos 273 y ya tenemos los grados Kelvin, que son 400. Entonces vamos a utilizar los grados Kelvin, no los grados centígrados, por eso los estamos convirtiendo. Aplicamos la fórmula. N es igual a 1 menos T2 entre T1. Muy bien. ¿Quién es T2? T2, entonces, ya hicimos aquí, vemos que son 400 grados Kelvin. 400 grados Kelvin, o sea, esta es la temperatura de la fuente fría. Y lo vamos a dividir entre la temperatura de la fuente caliente, que nos dio que eran 700 grados Kelvin. Ok. No olviden entonces temperatura de la fuente fría entre temperatura de la fuente caliente. Muy bien, entonces dividimos 400 entre 700, nos da 0.57. 1 menos la división de esto nos da 0.57. Hacemos la resta y nos da 0.43. Luego multiplicamos por 100 y tenemos 43%, por lo que la eficiencia es del 43%. Ojo con estos problemas. En este problema teníamos que ver la relación de las dos temperaturas, la de la fuente fría y la de la fuente caliente, y por eso utilizamos esta fórmula. Veamos el problema número 6. En una máquina térmica se emplea vapor producido por la caldera a 230 grados centígrados, mismo que después de ser utilizado para realizar trabajo es expulsado al ambiente a una temperatura de 102 grados centígrados. Calcular la eficiencia máxima de la máquina expresada en porcentaje. Bien, otra vez nos están dando solo temperaturas en este problema. Nos dice que hay una máquina térmica que se emplea vapor producido por la caldera a 230 grados centígrados, mismo que después de ser utilizado para realizar un trabajo es expulsado al ambiente a una temperatura de 102 grados centígrados. Calcular la eficiencia de la máquina térmica. Bien, entonces aplicamos la fórmula. N es igual a 1 menos T2 entre T1. ¿Qué vamos a hacer aquí?
Entonces el trabajo expulsado, que son los 102 grados centígrados, que es la temperatura de salida, entonces la vamos a convertir a grados Kelvin. 102 grados centígrados ustedes lo hacen en su calculadora y convertido da 375 grados Kelvin. Mientras que los 230 grados centígrados, que es la temperatura de la fuente caliente, entonces ya convertido en grados Kelvin nos da 503 grados Kelvin. Restamos o dividimos 375 entre 503 y nos da 0.75. Entonces 1 menos 0.75, miren que el 1 aquí solo vamos bajando, nos da 0.25 y 0.25 lo multiplicamos por 100 y nos da 25%. Por lo tanto, la eficiencia de esta máquina térmica es del 25%. Aquí está el esquema para que ustedes se puedan razonar mejor el problema. Dice que hay una temperatura de un vapor producido en una caldera que es de 230 grados centígrados que entra a la máquina térmica. Y esta máquina térmica pues hace un trabajo, pero no nos especifica aquí el trabajo, sino que nos dice que hay un calor que es liberado a la temperatura ambiente, que es de 102 grados centígrados. Entonces, en base a este calor de entrada y este calor de salida, nos piden cuál es la eficiencia térmica. Entonces, lógicamente lo que hicimos fue aplicar la fórmula N es igual a 1 menos T2, que es la temperatura de salida, dividido entre T1, que es la temperatura de entrada, que eran los 230 grados centígrados convertidos a Kelvin. Y nos dio que la eficiencia de esta máquina térmica es del 25%. Bien, estos han sido otros problemas que hemos aplicado de la segunda ley de la termodinámica, que como ustedes vieron no es nada complicado. Solo hay que saber cuándo se da la relación entre temperaturas, entre trabajo y temperatura, calor de entrada y calor de salida, etcétera, y manejar las formulitas que son muy sencillas de aplicar.